Hola, esta es la clase teórica 4 o 5, según como contemos al mix que tuvimos hace algunos días, en la que vamos a introducir la transición de la primera parte del curso hacia la segunda parte del curso. Y vamos a tratar de encuadrar algunos modelos conceptuales con los que tratar de describir y entender a la forma urbana. Esta atención básicamente trata de fijar con algunas atenciones particulares el modo de entender la relación entre semejanza y diferencia y continuidad y discontinuidad. De alguna manera hemos trabajado en la primera parte del curso tratando de entender alguna especificidad de los objetos urbanos, clases de materiales que tienen determinadas lógicas organizativas que producen cierto tipo de comportamiento en la forma urbana. Y ahora lo que vamos a tratar es de tratar de entender más específicamente qué tipo de relaciones se establecen entre ellos y en todo caso cómo poner en valor sus semejanzas y diferencias y sobre todo la clase de continuidad que podemos tratar de reconocer en la forma urbana. En este sentido, va a ser muy importante tratar de actualizar qué capacidades reconocemos en la notación y en la cartografía para dar estos primeros pasos en este sentido. Vamos a proponerles una serie de modelos conceptuales, de conceptos que son a la vez en cierto punto figuras, que nos permitirían tratar de ir entendiendo, con el uso de esta bibliografía que les hemos propuesto, em, distintos modos de describir las relaciones de continuidad y discontinuidad en la organización urbana. El primero, que me gustaría encuadrar ahora, es el de campo y que se basa en el texto del objeto al campo, condiciones de campo en arquitectura y urbanismo de Stan Allen. En ese texto hay un momento que me parece bastante interesante de reforzar, que es cuando Stanley trata de encuadrar algo que es difícil de encuadrar. Muchos de ustedes hicieron algunas preguntas en los cuestionarios de la clase teórica en la que empezamos a hablar de estas cuestiones, cuando tratando de pensar la relación paisaje-retrato, tratábamos de asociarla al problema campo-objeto y entender un poco esta diferencia entre esos dos tipos generales de la representación pictórica como problemas organizativos más abarcativos. Lo que dice Stan Allen es una condición de campo sería cualquier matriz formal o espacial con la capacidad de unificar distintos elementos siempre que respete la identidad de cada uno. Esto es una definición bastante vaga, seamos honestos, no es muy esclarecedora. Por eso me parece importante tratar de ponerla a trabajar, tratar de ver qué tipo de relación es la que se establece de alguna manera entre objeto y campo como modo de comprender la organización de la forma urbana y en todo caso cómo pensar esta unificación de distintos elementos respetando la identidad de cada uno. Y en este sentido quería referirme a otro texto, un libro muy influyente, Ciudad Collage, hecho por Colin Rowe y Fred Ketter, donde hay un capítulo que se llama Crisis del objeto, problemas de textura, que parece muy influyente para el texto de Stan Allen, porque justamente lo que trata es de anticipar, de alguna manera, lo que Allen va a plantear como esta tensión entre objeto y campo, y que para Colin Rowe es fundamentalmente una crisis del problema del objeto, ¿no? Como es tratar de entender que si hay un saber que hay que expandir de la arquitectura hacia el urbanismo o al conocimiento de la forma urbana desde la arquitectura, ese saber necesita problematizar esta idea de la arquitectura como objeto, como pieza finita, acotada, contrastada con el mundo como si se tratara de una relación figura-fondo, y entenderla más bien como activando la idea de la relación entre arquitectura y ciudad, entendiendo que se trata siempre de una relación entre objeto y un contexto, donde es imprescindible que el objeto tenga un comportamiento que lo exceda a sí mismo, ¿no? Y en este sentido hay algo que produzca que ponga en valor la relevancia de su relación con la ciudad.
En este sentido hay algo que nos propone Colin Rowe, que es esta comparación entre los foros romanos y la Acrópolis de Atenas, donde lo que proponen esa visualización, ¿no? como apareada es justamente un modelo en el cual la ciudad todavía opera a modo de espacio libre, ¿no? Y donde los elementos tienen mucha identidad, ¿no? Como uno podría decir, el Partenón, el Erecteion, los pórticos, y en el medio grandes distancias, y uno podría ir viendo la tensión entre objetos como una relación entre los objetos y los espacios que los separan, digamos, como justamente cumpliendo con una de estas primeras condiciones de campo que nos propone Stan Allen, que es imaginar que esto es un campo, la Acrópolis, donde se unifican distintos elementos respetando la identidad de cada uno, y esa unificación es, bueno, la lógica de distanciamiento, alineamientos, correcciones geométricas, etcétera. Pero en el caso de los foros, justamente lo que aparece es esto que nos propone Colin Rowe como problema de textura, que es empezar a pensar que la lectura de las relaciones es ya la de un campo más continuo, no la de unos objetos distanciados, y lo que se produce es esto que él llama problema de textura, o sea, una densificación del espacio, un espacio que empieza a estar lleno de ocupación, y por lo tanto podríamos pensar que se trata de un campo más continuo, un campo más densificado por esta cantidad de elementos que tampoco son tan distintos, o son distintos pero guardan algún tipo de semejanza, que se comprimen, se estrechan, se separan, pero que trabajan sobre todo sobre su rítmica, sobre su asociación, ¿no? Otro ejemplo que propone también con este tipo de contraste, figura-fondo, y poniendo en valor justamente esta tensión entre el problema de la superficie y la comprensión del espacio, Colin Rowe nos propone confrontar de alguna manera el modelo de la ciudad corbusierana con el modelo de la ciudad tradicional, y leer de alguna manera como si se tratara de opuestos antagónicos, como de negativos y positivos, como un espacio muy libre con unos objetos bastante separados que funcionan a la manera de figuras, o un espacio densamente ocupado por la construcción, donde los elementos que tienen mayor identidad son los espacios vacíos que adquieren mayor medida por el distanciamiento de la masa edificada. Entonces, esa tensión es la que de alguna manera nos permitiría tratar de empezar a entender cómo se conforman estos campos o estas continuidades de campos, y cómo entender esta relación entre unificar distintos elementos, cuál es el estatuto de lo que unifica, cuál es lo que produce más diferencia, dónde las piezas se vuelven más continuas o más lineales o más articuladas, cuando se mantienen más separadas, y entender que todo esto es básicamente un modo de describir la variación de un campo que tiene algún nivel de continuidad, que es lo que podríamos entender como el espacio urbano. Pero al problema del comportamiento de campo me gustaría pensarlo justamente como un problema complejo, un problema que tiene cierto rango de variación, y quisiera abordar un caso de estudio que es la ciudad de Barcelona. Me gustaría verlo con este recurso, que son los mapas, las cartas históricas producidas por el Museo de Historia de Barcelona. Son unos mapas que están en un sitio web muy interesante. Podemos ver una imagen actual de la ciudad de Barcelona, pero podemos ver sobre todo este recorrido temporal que va desde la fundación de la ciudad como castro romano, como campamento romano, donde aparece una primera hipótesis de campo, de superficie organizada, de- de espacio trazado con un sistema, donde en este caso se trata como de este sistema que los romanos organizaban a partir de dos grandes calles cruzadas en diagonal en un centro que definía el, el centro justamente del campamento, que era esta cuestión del Cardo y el Decumano, estas dos calles en cruz, que eran a la vez las puertas de entrada y salida de la ciudad, y definido el perímetro de la ciudad, un sistema de grilla más o menos regular que traza esta organización primaria. Siempre podemos ver en el mapa cómo se produce una tensión entre lo que es la ciudad y lo que no es la ciudad, ¿no? Y este problema del límite de la ciudad, que es justamente lo que define dónde la forma se comporta como un campo que tiene cierto nivel de continuidad, y cómo se distingue de otra cosa, que es lo que no es la ciudad,
que es otra clase de campo, ¿no? Un campo definido más por, en este caso, en el dibujo, por el vacío, por la huella de ciertos caminos, en todo caso por alguna geografía, mejor dicho, alguna topografía, ¿no? que caracteriza esta geografía. Pero bueno, sabemos que para la Edad Media ya Barcelona salta la muralla romana, se expande hacia un nuevo círculo de murallas que ahora organizan un espacio que no es tan regular como el que habían trazado los romanos, que se vuelve bastante más irregular, que propone una organización más trabada, más eh, contingente, con irregularidades, que tiene que ver con producir de alguna manera estos caminos laberínticos del interior de la ciudad medieval, que son concebidos en estos términos como problemas de seguridad, de defensa, etcétera, pero que constituyen otro tipo de campo, con otro tipo de condición entre lo regular y lo variado, donde tendríamos que tratar de entender qué es lo que determina la semejanza y diferencia entre las partes, cuando las manzanas se vuelven más compactas, cuando se vuelven más abiertas, qué rangos de variación hay entre ellas, etcétera. Para ya la Edad Moderna nos encontramos con una Barcelona que ha vuelto a abrir su perímetro y a trazar unas nuevas murallas, una ciudadela que ahora produce una serie de variaciones en el conformado de las áreas portuarias. Aparece justamente otro tipo de organización urbana en la Barceloneta, que es lo que vemos en la imagen abajo, con un sistema de manzanas tallarín muy regulares, ¿no? Y vemos como dos tipos de organizaciones espaciales cualitativamente muy diferentes, la que está murallas adentro y la que está murallas afuera, y cómo de alguna manera empieza a producirse una tensión entre estas lógicas organizativas. Para finales del siglo XIX, este tipo de tensiones entre la antigua ciudad ordenada murallas adentro y las ciudadelas que se iban armando alrededor, que eran varios poblados vinculados por caminos, aparece afectado a una planificación nueva de fin de siglo que aspira justamente a toda esa discontinuidad espacial entre ciudad antigua, ciudadelas, caminos semiurbanos, áreas libres en el centro, etcétera, empieza a ser puesta en cuestión para tratar de quedar completamente urbanizada. Esa operación es lo que se conoce como el ensanche o el Plan Cerdá, que en la actualidad guarda este tipo de apariencia. Obviamente ya no se trata de que el centro de la ciudad de Barcelona esté amurallado, sino que las murallas han cedido lugar a una estructura urbana más articulada, pero podemos ver cómo hay toda una sofisticada manera de articular todas las trazas de las distintas partes de la ciudad que quedan especialmente integradas por una grilla regular de grandes amanzanamientos y grandes avenidas. Ese sistema que funciona como una especie de gran pegamento, de gran trama articuladora que integra todas esas partes, justamente nos muestra no ya una ciudad limitada, sino una ciudad, podríamos pensar, ilimitada, una ciudad que se muestra como un continuo que puede seguir creciendo en principio indefinidamente. Así aparece esta idea del plan Cerdá. Estos son los dibujos de Ildefonso Cerdá cuando desarrolla el plan del ensanche, donde justamente lo que trata es de producir esta hipótesis de una idea justamente de campo continuo, ¿no? De un espacio que no aparece segregado, cortado, discontinuado, sino que está completamente articulado por este sistema urbano que es visiblemente expansivo, moderno, y que aparece además ponderado por el sistema de grandes avenidas que funcionan como atajos o articulaciones entre las distintas partes del nuevo agrupamiento de Barcelona. En uno de los textos de la bibliografía, la cita de la posibilidad de una arquitectura absoluta de Pier Vittorio Aureli, cuando empieza a hablar del problema del archipiélago, refuerza un poco ciertas propiedades de esta idea de Cerdá, ¿no? Y de esta figura de la urbanización y esta idea de campo continuo propuesto por Cerdá. Él dice que cuando Cerdá propone esta palabra urbanización, él trata, ¿no?, de generar un paradigma que era la condición de la falta de límites
y la integración completa de movimiento y comunicación provocada por el capitalismo, pensado como este sistema de exaltación de los intercambios, ¿no? Que Cerdá vio como sin precedentes, como un gran remolino, un océano de personas, de cosas, con intereses de todo tipo, compuesto de 1000 elementos diversos, que trabajaban en reciprocidad permanente, formando así una totalidad que no podía ser contenida por cualquier tipo de formaciones territoriales anteriores, tales como la ciudad, ¿no? Justamente él contrasta la idea de ciudad, que tiene que ver con todas estos orígenes etimológicos basados en el latín civitas, es decir, lo propio de los ciudadanos, ¿no? Que es lo que determina la ciudad, una organización de un encuentro civil entre un grupo. Más bien, Cerdá prefiere derivarlo de urbs, del término latino, que lo que intentaba era más bien describir al comportamiento infraestructural de la ciudad, al comportamiento más material de lo urbano. Y en este sentido es la clase de cosa que podemos pensar que puede operar por fuera de la escala, por fuera del límite y aspirar a esta expansión indefinida. Pero nos aparece un problema porque esta idea que conocemos todos muy bien, que es imaginar a la ciudad como un campo continuo, como una grilla que puede expandirse indefinidamente y todos los efectos que esto tiene, sobre todo en la lógica de las organizaciones de las ciudades americanas, eh, presenta un problema porque como una ciudad, ¿no? que crece indefinidamente, pero que sin embargo está originada en algún punto, ¿no? Empieza a establecer cierta tensión entre las áreas más alejadas de ese punto de origen y el centro, ¿no? Cómo estas dinámicas de crecimiento producen indefectiblemente una acumulación de diferencia de grado que en algún momento produce una diferencia de clase, ¿no? Es como el problema del incremento gradual. Hay un momento en el que las cosas, si uno las va modificando muy poquito, muy regularmente, en algún momento se convierten en otras, ¿no? Parte de lo que pasa es esta idea que de alguna manera nos propone Corbós, que es que de alguna manera hay una dinámica temporal, hay una dinámica donde algo, un tipo de uso del suelo, por ejemplo, se agota y necesitamos renovarlo y volver a escribir ese suelo, ¿no? En el territorio como palimpsesto, Corbós nos propone un par de cambios, ¿no? Por un lado, no habla de la ciudad, no habla de la urbe, sino que habla del territorio y justamente trata de involucrar también a toda la idea de aquello que no es estrictamente urbano, ¿no? Incluso a lo que podríamos pensar como la naturaleza. Pero lo que dice Corbós es la naturaleza ya está suficientemente antropizada como para entender que lo que vemos como naturaleza es producto de nuestro trabajo, de nuestras acciones también. Y en este sentido, eh, todo ha sido ya transformado y estas transformaciones se han acumulado a lo largo del tiempo. Por lo tanto, más que pensar la idea de campo como una organización sincrónica, lo que nos propone Corbós es entender una forma emergente de estas organizaciones espaciales que es diacrónica, es decir, que se despliega a lo largo del tiempo y que supone diferencias a lo largo del tiempo. Dice Corbós, ¿no? Los habitantes de un territorio no dejan de tachar y de volver a escribir en el viejo libro de los suelos, ¿no? Como consecuencia de la explotación sistemática de la revolución tecnológica del siglo XIX, ha propagado hasta los últimos rincones de tantos países. Todas las regiones han sido poco a poco puestas bajo un control creciente. El que es suizo dice, incluso ahí arriba de los Alpes, ¿no? Ya no te podés ni perder porque está todo señalado y de alguna manera domesticado. Pero no basta afirmar, como lo muestra la enumeración de estas operaciones, que el territorio resulta de un conjunto de procesos más o menos coordinados, no resulta solamente en un cierto número de fenómenos dinámicos, geográficos y climáticos que van cambiando al territorio. Una vez que la población lo ocupa, por ejemplo, que lo cosecha, ¿no? O que saca minerales, ella establece con el territorio una relación que depende del acondicionamiento, incluso de la planificación, y se pueden observar los efectos recíprocos de esta coexistencia, es decir, cómo la naturaleza se transforma también por estas acciones y
cambia el clima y por lo tanto cambia una condición que después vuelve a cambiar a la naturaleza. En otros términos, el territorio hace las veces de una construcción, es una suerte de artefacto, por consiguiente constituye también un producto, ¿no? Ya no se trata de ese suelo natural. Me interesa un poco esta idea de este artefacto, de este producto que ha sido arado, ¿no? Como tantas veces, incluso para extender este concepto del territorio al urbano. Permítanme una salida fácil y es elegir a la ciudad de Roma, una de las ciudades donde más conciencia podemos tener de esta acumulación histórica, como un ejemplo que podemos analizar. Lo primero que podemos observar es que efectivamente se parece a una organización compleja, donde no se trata como de esquemas geométricos uniformes que son capaces de regular a la totalidad de la ciudad, ni siquiera este pedazo bastante parcial que estamos viendo de la ciudad de Roma, pero podemos notar que hay como toda una serie de organizaciones complejamente diversas y al mismo tiempo interesantemente articuladas, ¿no? Si uno trata de abordar ahora la visión de Roma desde una escala todavía mayor y más abarcativa y solamente observa la estructura vial, ¿no? Sin dar cuenta de ninguna otra cosa, podríamos pensar que se trata realmente de una forma muy compleja y que quizá una manera de desentrañarla es tratar de entender justamente cómo se han ordenado estas acciones históricamente para justamente determinar cómo se asocian, superponen y contrastan estas lógicas organizativas que producen una forma tan difícil de interpretar a primera vista. Todos somos conscientes de algunos dichos históricos que caracterizan a Roma. Hay una frase bastante simpática, ¿no? Que viene del fondo de la historia, que es todos los caminos conducen a Roma. Y si nos aferramos a esa frase, podríamos pensar que hay algo que saber respecto de este problema de cómo es la función del camino en la organización de la ciudad. Cómo cuando uno observa esta traza vial tan compleja, tan variada, podemos entender que hay algunas líneas, por ejemplo una que cruza por el centro del plano, de arriba abajo, ligeramente girada, a la izquierda está un poco más arriba está un poco más a la izquierda, abajo está un poco más a la derecha, pero hay una línea que efectivamente atraviesa completamente, cruza el río Tíber arriba, sigue derecho, se encuentra después de la mitad de la imagen con la Piazza del Popolo y produce un tridente, una bifurcación, una separación en tres, pero sigue derecho hacia las áreas más centrales de Roma que están fuera de la imagen hacia abajo. Esa vía es la vía Flaminia y es una vía de origen romano. Para el año 300, la tabla peutingeriana nos muestra cómo en la Edad Media hay ya en los principios, digamos, de la Edad Media, hay un registro en este umbral, desde la antigüedad a la Edad Media, hay un registro de esta idea de la ciudad como un centro y unos caminos radiales que de alguna manera articulan a la totalidad del territorio, no solo italiano, sino europeo. En la actualidad hay un programa muy interesante desarrollado por Move Labs que justamente trata de seguir leyendo ahora en esta lectura de traducción a través de sistemas digitales, cómo los caminos internos de la mayoría de los países de Europa todavía admiten entender cómo se ramifican y concentran para seguir llegando a Roma, ¿no? O sea, cómo todavía se mantiene viva en la estructura vial, ahora representada bajo una traducción a un sistema ramificado, ¿no? La estructura de los caminos romanos y la fuente de este dicho de que todos los caminos conducen a Roma, por lo menos todos los europeos, parece que es más o menos verosímil. Entonces, la presencia de la vía Flaminia, por ejemplo, podría ser este primer indicio, ¿no? Y entender la posición de la vía Flaminia, esa línea blanca que cruza ese zoom que veíamos antes, si ahora lo cruzamos con una información topográfica, nos permite entender que ese camino era un camino de valle, un camino que corría entre colinas, las famosas 7 colinas que definen a la ciudad de Roma. Y tenía que encontrar el modo de cruzar el río y producía de alguna manera esta articulación entre las áreas céntricas de la ciudad
y no los suburbios, sino todo el imperio, es decir, lo que en ese momento podíamos llamar el mundo, ¿no? Entonces, hay una primera relación que podríamos tratar de entender, que tiene una influencia organizativa relevante, que es la relación entre un sustrato topográfico que parece ser capaz de explicar muchas de las irregularidades de la organización vial que reconocíamos en el mapa como plano y que ahora entendemos que tiene que ver con cómo acomodarse en los valles y las subidas a las colinas y cómo va copiando las líneas de cotas de las colinas y por lo tanto produciendo muchas de sus irregularidades geométricas a partir de la topografía y a la vez cómo los lugares más estrictos geométricamente son los que tienen que ver con estos caminos primarios que funcionan como conexiones muy directas entre la ciudad y el territorio. Esta idea de que hay algo que leer de cómo se produce esta relación entre topografía, antigüedad y organización urbana obsesionó a Giambattista Piranesi, un arquitecto extraordinario que para 1762 trata, después de dedicarse mucho tiempo a los estudios romanos, de producir una versión de este asunto y tematizar el problema de cómo interpretar esta relación de la antigua ciudad de Roma a partir de los indicios que tenemos en la ciudad actual de Roma y destejer esta idea del palimpsesto, de cómo se ha reescrito una ciudad arriba de la otra. Piranesi empieza por dibujar la topografía y la presencia del río Tíber. Y después superponer a eso los indicios de las ruinas más persistentes que él todavía reconoce en la Roma contemporánea como antiguos grandes edificios romanos. Sobre eso empieza a notar indicios arqueológicos mucho más fragmentarios y particulares, como si se tratara realmente de una investigación de fragmentos y de detalles, para finalmente avanzar en una especulación de reconstrucción a partir de estos indicios de la posible presencia de la ciudad antigua, hasta producir este documento, que es la iconografía del Campo Marcio de la antigua Roma, en el que efectivamente avanza en el desarrollo de toda una hipótesis de cómo leer, a partir de los indicios, una posible ciudad antigua. Es muy interesante porque, de hecho, lo que nos propone Piranesi es justamente tensar el problema de la interpretación como proyecto, ¿no? Y a partir de estos elementos, él percibe, por ejemplo, muchas ruinas de las que hay arcos, columnas. Entonces imagina una ciudad hecha completamente de esos elementos, como si no hubiera habido otra cosa que columnas y arcos, y toda la ciudad hubiera sido un enorme espacio público completamente continuo, ¿no? Donde casi no podemos distinguir espacios abiertos y cerrados, donde justamente se trata como de una completa textura, ¿no? Ante una acción como esa, esta imaginación arquitectónica de cómo imaginar esta reescritura del territorio, podríamos contraponer el trabajo de un arqueólogo, el de Rodolfo Lanciani, que para 1901 produce estos otros mapas de la ciudad de Roma, en los que ahora vemos esta anotación muy sofisticada, también un poco en una clave piranesiana, de ver cómo los indicios de la estructura actual de la ciudad se superponen con, por ejemplo, la vía Flaminia a la que hacíamos mención, que está dibujada como directamente, casi como piedra por piedra, que sigue todavía en posición. Y empezamos a ver un dibujo muy complejo que dibuja la ciudad antigua y la ciudad contemporánea superpuesta, tratando de usar recursos como el color, los textos, para dar cuenta de lo que, lo que queda, lo que se puso encima, lo que se deduce que había y que ya no está, etc., ¿no? Es decir, trata de producir un dibujo que justamente cumpla con esta idea de Corvós, que es leer esta ciudad como de capas de escritura histórica puestas una sobre la otra para entender cómo se constituye esta forma compleja en esta lógica de superponer y borrar, ¿no? Sabemos que la Edad Media se ocupó justamente por esta especie de revancha del cristianismo contra el paganismo, de destruir buena parte de los monumentos de la antigua Roma, y por lo tanto hay una cantidad de elementos de la ciudad antigua que ya están perdidos y de los que tenemos solo indicios muy indirectos, porque justamente todo lo que se presentó como vacío en la Roma medieval es producto de una destrucción, de una borradura, ¿no? Entonces esto que nos propone Corvós, que es entender a la ciudad como una ciudad un territorio que se borra y se reescribe, que todo el tiempo aparece como
no solo superponiéndose, sino leyendo esta acción como un problema de sacar y poner, no solo de poner una cosa arriba de la otra, bueno, demanda de alguna manera esta comprensión de las lógicas de superposición y de articulación que un trabajo como el de Lanciani nos permite vislumbrar. Cuando vamos al plano de Giambattista Nolli, que ya conocemos, podemos reconocer cómo en el propio dibujo de Nolli, además de todos los atributos que ya conocemos, aparecen estos problemas como de la huella de la topografía, de esta conciencia de la presencia de la arquitectura nueva y de la naturaleza como superpuestos, pero también de cómo aparecen, por ejemplo, las termas de Diocleciano, ¿no? Dibujadas con una técnica diferente que nos permite entender que son una ruina, que está parcialmente activa, pero que hay una parte de la ruina que está vacía, ¿no? O sea, hay toda una sofisticación en el dibujo que trata de dar cuenta de este problema de la tensión entre lo preexistente, lo nuevo, lo que ya no está, lo que estuvo, y la geografía, y este sustrato natural, territorial, topográfico puesto encima. Pero hay un dato más, ¿no? El plano de Nolli también nos permite leer otra cosa de la ciudad, no solo toda esta estructura física y toda esta historia de la construcción de la estructura física de la ciudad, sino también una serie de puntitos, numeritos, que nos explican recorridos, paseos, que cualifican la continuidad y discontinuidad del espacio ahora con determinadas atenciones. Por ejemplo, entendemos que las avenidas donde están todos esos sistemas de puntitos tienen que ver con recorridos y peregrinaciones, a diferencia de las otras calles donde no hay puntitos y no hay peregrinaciones. Por lo tanto, podemos empezar a ver esta ciudad como una ciudad activada por una red de acciones, rituales, visitas, que le dan sentido a la ciudad como ciudad sagrada, como ciudad eterna, digamos, en este momento, en el momento en el que produce el plano Nolli, justamente poniendo en valor esta capacidad de Roma de capital del culto, del lugar de un montón de actividades, vinculada justamente a esta idea de funcionar como una red, como un lugar articulado a través de esta idea de camino y de caminar, ¿no? Como un sistema ritual que le da sentido a toda la organización. Y en este sentido me gustaría avanzar en esta categoría, ¿no? Porque Latour nos propone entender de alguna manera que para comprender las formas sociales es imprescindible entender estas redes que se producen entre los distintos elementos de la sociedad que necesitan ser entendidos como actores, es decir, como no solo sujetos o instituciones, sino piezas o unidades capaces de producir acciones transformadoras, asociativas, ¿no? Transferencias, delegaciones, traducciones, dice él. Es decir, movimientos de intercambio, de asociación, de controversia, que modelan la lectura de lo social y por lo tanto de la forma urbana. Me gustaría ver en este sentido un ejemplo que es la ciudad de Ámsterdam para tratar de ver cómo algunas pequeñas diferencias pueden ayudarnos a entender un poco este plus de sentido que propone una lectura como la de Latour. Lo primero que podemos ver es que Ámsterdam es una ciudad que desde su origen se presenta como una ciudad anfibia, ¿no? Una ciudad basada por su comportamiento como puerto, una ciudad de los Países Bajos, inundables, donde hay que regular el movimiento del agua. La ciudad está ordenada por un sistema de canales, lo estaba para 1538, cuando vemos esta vista a vuelo de pájaro, que era justamente este modo de representar las ciudades hasta que Da Vinci se le ocurrió empezar a producir estas cartografías urbanas como la del plano de Imola que veíamos en algún momento. Pero Ámsterdam crece con un sistema que podríamos pensar, es un sistema con esta lógica de continuidad de campo, de expansión sobre el territorio gradual, como pasaba con Barcelona, como pasaba con Roma, con esta idea de ir dominando el territorio gradualmente a partir de un centro fundacional e ir expandiéndose regularmente, pero en este caso sigue sosteniendo esta dinámica de expandir sistemas de canales que la mantienen de alguna manera en esta tensión entre puerto y ciudad, entre agua y tierra firme, que justamente define un problema de continuidad, ¿no?
es difícil entender a la ciudad de Ámsterdam como un campo continuo, porque literalmente el modo de transitarla es dificultoso. Uno no puede moverse libremente por la ciudad porque se encuentra con un obstáculo que es el agua y tiene que caminar algunas manzanas para llegar a un lugar en el que hay un puente y puede cruzar el canal. Y cuando cruza el canal vuelve a moverse y por lo tanto el sistema empieza a ser bastante selectivo respecto de dónde producir conexiones y dónde no, y empieza a cualificar los elementos de conexión, estos puntos de cruce, estos puentes, estos enlaces, como puntos especialmente caracterizados. Podemos verlos en este plano donde a la isla central los dos puntos de conexión con el primer anillo perimetral son dos conexiones que adoptan la forma de plazas, ¿no? Es decir, los puntos de encuentro, los nodos de articulación, adquieren cualidades singulares, no son tramas donde todos los puntos de cruce adquieren una cualidad semejante, por lo tanto no se comporta como un campo tan continuo, sino que conforma una red con articulaciones eh, especialmente caracterizadas, ¿no? Y en este contexto, además, lo que se produce es un fenómeno muy particular que es una ciudad muy próspera donde para la época del barroco, en los años 1600, digamos, hay una ciudad que se densifica, donde hay un número de viviendas particulares de la burguesía vinculada al comercio marítimo, ¿no? Donde justamente llegan tejidos de Oriente, donde hay toda clase de objetos exóticos que forman parte de la vida de estos grupos que no son aristocracia, no son ni el clero, ni el rey, ni el príncipe, sino que son este nuevo sector social, los habitantes de las ciudades, ¿no? Que justamente aspiran ahora a formar parte de esta red de intercambios de la navegación y del comercio holandés y empiezan a caracterizar una vida doméstica mucho más vinculada al culto de los objetos, a la atención de ciertos atributos de la vida doméstica, ¿no? A las telas, a los muebles, a los objetos a los utensilios, al arte. Bueno, esto que se reconoce en las pinturas de Hoog y que podemos reconocer como esta articulación muy directa en el propio cuadro entre el interior de la casa y la ciudad, ¿no? Podemos ver la calle y todos los espacios de articulación entre la calle y el interior. Modela esta idea de una ciudad hecha de un montón de viviendas burguesas en terrenos angostos y profundos, viviendas altas, viviendas de un lugar inundable, ¿no? Como levantadas del suelo, pero que modelan un tipo de tejido urbano denso, ya con casas bastante altas, ¿no? Como una ciudad donde justamente es tan difícil habitar en estos canales que la tierra adquiere mucho valor, donde aparece esta idea de congestión, de densificación, y que modela una hipótesis de tejido, de amanzanamiento regular, de parcelamiento, de tipología, que justamente difiere de todas estas tradiciones medievales respecto de la lógica de la urbanización, y que cuando sobre inicios del siglo XX aparece la idea de producir una ciudad moderna, organizada por la vivienda colectiva y no por todo este conjunto de viviendas individuales, donde aparece el problema de la vivienda masiva, etcétera, Berlage no puede dejar de pensar en mantener muchos de los atributos de estos tejidos cuando imagina a la ciudad moderna y reaparece el problema del sistema de parcelamiento, de la vivienda de fachada alta, del bloque de manzana tallarín, de los canales, ¿no? Es decir, hay un sistema que justamente tiene esta capacidad de evolucionar y expandirse con un alto nivel de autosemejanza. Desafortunadamente en el siglo XX se produce un fenómeno terrible en Europa, que es la Segunda Guerra Mundial, que excede a Europa obviamente, pero que involucra, por ejemplo, a algunas de las ciudades más importantes de Holanda como foco de bombardeos. Y parte de lo que sucede es que Ámsterdam recibe toda una serie de impactos y catástrofes que la dañan bastante severamente, no tanto como a Rotterdam, que es la ciudad holandesa que más sufre los efectos de los bombardeos. Pero
aparece una oportunidad que me gustaría volver a articular con la idea de red, que es poner en valor de alguna manera esas vacancias que se producen a partir de los bombardeos y a partir de un fenómeno mucho más traumático, o mejor dicho, tan traumático como el de los bombardeos, que es el trauma de las familias rotas, de las casas que quedan deshabitadas porque las personas han muerto y no tienen herederos, de los huérfanos, del destejido de las estructuras sociales, como dos problemas que de alguna manera motivan un proyecto muy importante, que es el proyecto de Aldo Van Eyck de las 734 plazas de juegos infantiles que desarrolla entre 1946 y 1978. Van Eyck lo que asume es que hay algo que hacer en la ciudad, que es no solo generar una agenda para las vacancias que se produjeron en los tejidos a partir de los efectos de destrucción o de baldíos por falta de atención en el fenómeno de la guerra y la posguerra inmediata, sino que hay que también pensar que hay algo que hacer en que la función de esa reconstrucción urbana produzca también una reconstrucción social, es decir, imaginar una función que para él es la función clave, la plaza de juegos infantiles, como la agenda de reconstrucción de la ciudad. Y pensar que ahí lo que va a pasar es que todo este destejido familiar y social de hijos sin padres, abuelos sin nietos ni hijos, viudas, y todo este daño de alguna manera irreparable que ha producido la guerra, bueno, motiva la idea de un programa, que es un programa de producir un montón de transformaciones en estos terrenos vacantes para producir espacios públicos. Espacios públicos que son reconversiones de estos baldíos en plazas de juegos infantiles. Las fotos en blanco y negro no le hacen honor al trabajo de Van Eyck, que es además muy colorido, pero lamentablemente de estas 734 plazas quedan 17 en este momento en Ámsterdam solamente. Pero podemos ver cómo aparece esta idea de producir muy regularmente en toda la extensión de la ciudad operaciones que articulen la calle con un espacio público anexo que se meta en el tejido y que justamente apueste a recomponer esta idea de tejer las relaciones sociales, ¿no? Porque no solo se trata de producir plazas con juegos infantiles, sino que de intervenir en la propia noción del espacio público, por ejemplo, intervenir los espacios viales para reducir el espacio destinado a los vehículos y ganar espacios peatonales para generar mayor espacio público y mayor espacio de encuentro intergeneracional. Y podemos ver cómo muchas de estas operaciones justamente lo que hacen es producir grandes ensanchamientos de veredas, sacar el vehículo como dominante en la organización del espacio público y producir estos espacios, que además, cuando los vemos en detalle, están llenos de lugares, de asiento, donde no vemos chicos, vemos adultos mayores que probablemente estén cuidando a los chicos o hablando con los vecinos o produciendo un tipo de encuentro que a la vez tiene que ver con lo que pasa en las puertas de las casas, ¿no? Muy interesante como seguir el zoom, tratar de mirar cómo se produce toda esta articulación entre casa, vereda, plaza, lugar de encuentro y juego infantil. Quiero proponerles que pensemos entonces que este trabajo de Van Eyck se trata muy especialmente de la construcción de una red que en términos de Latour organiza una relación, o fundamentalmente relaciones sociales, en el espacio en este caso, ¿no? Cualificando a la ciudad. Y en este sentido, retomando el texto de Latour, es importante poner en valor que lo que él propone es entender la manera de describir estas conexiones continuas que llevan una interacción local a los demás lugares. Es decir, cómo estos nodos, estos elementos localizados, estos sectores localizados, pueden ser comprendidos fundamentalmente por ser el punto de convergencia de una red definida por lo que él dice un camino indicado por el proceso de delegación o traducción. Estos términos son bastante específicos, Latour es un filósofo, digamos, pero
ese sistema de caminos que forman la red, ¿no? Dice él que se constituye con la condición, ¿no?, de que, que lo que sea transportado por ese camino sean transformaciones, ¿no? Eh, mediaciones, es decir, maneras de poner en relación diferencias que de alguna manera adoptan la forma de una controversia, que de alguna manera socialmente se dirime o toma forma, mejor dicho, ¿no? Entonces, si entendemos el modo de escribir estas redes, haremos visibles las largas cadenas de actores que vinculan los sitios entre sí, sin que se nos pierda un solo paso. Dice, me gustaría pensar que lo que podemos ver en el trabajo de Van Eyck es justamente esto, ¿no? Esta capacidad de producir todas estas articulaciones muy macroscópicas, realmente de una escala muy grande, convergiendo en puntos muy pequeños de la ciudad. Este problema de cómo establecer una relación entre lo local y lo general, y en qué medida entender las continuidades y las discontinuidades, puede ir categorizándose con distintos términos o distintas figuras que además provienen de campos disciplinares bastante diferentes. La teoría del actor red de Latour proviene de la filosofía aplicada a las ciencias sociales, la categoría de campo, tal como la usa Stan Allen, que es un arquitecto y urbanista, proviene de las ciencias, sobre todo matemático-físicas, digamos, pero a la vez está muy vinculada a muchas teorías artísticas. Y en este caso, la teoría de la ecología o el concepto de ecología que nos propone Rainer Banham para estudiar en particular la ciudad de Los Ángeles, obviamente tiene que ver con las definiciones que el medio ambiente y la geografía proveen para esta categoría, pero a él le interesa encuadrarla fundamentalmente en términos que son bastante cercanos a los de Latour, en el sentido que no solo supone el problema físico o medioambiental, sino fundamentalmente cómo este problema de la organización espacial está determinado por algunos actores, por algunas relaciones sociales que le dan forma, le dan cualidad, le dan sentido, le dan singularidad. El caso de Los Ángeles justamente puede ser estudiado desde algunas dinámicas que tienen que ver con el problema de los nodos y las redes, porque aparece muy definido por las lógicas de la circulación. Ustedes saben, Estados Unidos aparece muy caracterizado por este gran mito de ir al oeste, ¿no? De fundarse desde las colonias del este y avanzar en el territorio hacia el oeste con aquella National Land Ordinance que veíamos en algún momento, en alguna clase anterior, con esta lógica de ordenar el territorio con este enorme sistema de cuadrículas. Bueno, el avance de Estados Unidos hacia California es bastante más complejo porque California es originalmente una colonia española en el contexto de México y es un territorio mexicano que para sus momentos fundacionales está definido fundamentalmente como un conjunto de ranchos vinculado por el camino real. Esto es lo primero que mapea Rainer Banham en Los Ángeles, la arquitectura de 4 ecologías. Y si vamos a un plano fundacional de Los Ángeles, mejor dicho, no un plano fundacional, sino el plano de la toma de posesión de Los Ángeles por el proceso de conquista llevado adelante por los Estados Unidos después de su guerra con México y bajo la formalización de una compra obviamente condicionada por una victoria bélica. Cuando Estados Unidos compra California a México y se queda con todos estos territorios, produce este relevamiento que justamente empieza a producir una compatibilización entre el plano de la ciudad de Los Ángeles, que ya de hecho está escrito en español por el relevador norteamericano, que compatibiliza esta huella de ranchos con justamente los primeros indicios de la National Land Ordinance, es decir, de cómo este procedimiento de cuadricular el territorio
ahora acomoda las áreas que quedan entre estos tejidos semirurales de los ranchos y estos agrupamientos de servicios vinculados a los ranchos con el pie de las colinas. Y en ese contexto se acomoda esta grilla que justamente tiene este carácter muy genérico, muy expansivo, muy abstracto, pero apuesta a imaginar algunas lógicas de conexión un poco más expansivas que la del camino, ¿no? Justamente lo que se va produciendo es una red más compleja, muy vinculada a esta geografía. Me parece que vale todo lo que veíamos de, de Corbós respecto del concepto de palimpsesto, de cómo se va escribiendo sobre un territorio que define una forma, ¿no? Toda una serie de ocupaciones. Este plano me parece especialmente importante, es un plano de 1860, que cuando hacemos zoom nos muestra 3 o 4 presencias territoriales, escrituras del territorio, ocupaciones de actores y dinámicas de organización del territorio muy influyentes. Por un lado, obviamente, lo que aparece indicado en las referencias como Indian Village, que serían los conjuntos de agrupamientos, de asentamientos de las tribus aborígenes. Y por otro lado, una serie de banderitas rojas que aparecen indicadas junto con unos esquemas como de picos y martillos como gold mine, es decir, minas de oro, ¿no? Esa combinación entre la fiebre del oro que se desarrolla en California para las últimas décadas del siglo XIX, los asentamientos aborígenes y los ranchos son los que de alguna manera constituyen esta red de actores que define esta primera instancia de ocupación del territorio, con esta muy compleja estructura geográfica que justamente tiende a compatibilizar la organización de las tierras planas con las áreas costeras de la bahía de Santa Mónica, con las colinas. Pero hay un movimiento que produce una transición muy importante cuando justamente a partir de la fiebre del oro se empiezan a producir asentamientos cada vez más crecientes de población en la costa de California, en las proximidades de la ciudad de Los Ángeles, que justamente ordena una conectividad y una expansión de esta área, que era un área muy extensa porque justamente vinculaba un montón de áreas de producción agrícola, que eran los ranchos, y esa área muy extensa parece vinculada por un recurso muy importante en la conquista del oeste en los Estados Unidos, que es el ferrocarril. Pero en este caso con una mutación, que es producir una red de tranvías urbanos en esta antigua Los Ángeles, para 1929, que se constituye como efectivamente la red urbana de tranvías más grande del mundo, enorme, ¿no? Como de extensiones de decenas de millas, de rangos de 50, 60 kilómetros, ¿no? De extensión, pero además con amplias ramificaciones y que permite empezar a moverse por este territorio complejo y producir una red no tan homogénea como la de la grilla, una red más concentrada y ramificada que justamente se va acomodando en esta geografía compleja. Pero la densificación de la ciudad, justamente, y a partir de aquellas trazas que reconocíamos en la National Land Ordinance, o en todo caso su traducción o su expansión ya en la llegada a la costa oeste, justamente lo que hace es expandirse muy especialmente en los terrenos planos que quedan entre la costa y las colinas y producir ahora una grilla para, por ejemplo, que cuando la leemos hacia 1940, de nuevo vuelve a presentarse como la quinta ciudad más grande de Estados Unidos, pero el área urbana más grande del mundo, una ciudad realmente muy expandida y justamente donde se vuelve cada vez más importante el problema del transporte por esta propia condición de expansión de la ciudad. Y vemos cómo esa lógica del movimiento a partir del tranvía empieza a estar eh, suplementada o complementada por una enorme dinámica del movimiento vehicular, ahora basado en el automóvil, en la gran expansión industrial norteamericana de la primera parte del siglo XX, en la producción de automóviles a partir obviamente de la enorme influencia de la fábrica Ford
y su capacidad de producir en serie y después de la General Motors. Y para más adelante, para la segunda parte particularmente del siglo XX, lo que va a suceder es que justamente se va a producir por este enorme dominio de la industria del vehículo particular y el peso político de la industria del petróleo en los Estados Unidos, una franca sustitución del tranvía hasta volverse un medio de transporte completamente secundario, y a cambio lo que se va a desarrollar es una extraordinaria red de autopistas que producen justamente un sistema tan complejo que para momentos más cercanos a la contemporaneidad vamos a ver relevados como si se tratara de las redes de subte en los diagramas de Harry Beck, es decir, como un sistema no muy dependiente de su huella territorial, porque tiene esta capacidad de flotar por encima del territorio y pasar por encima de un montón de diversidad para justamente producir todo este sistema de comunicaciones que va a caracterizar muy especialmente a la ciudad de Los Ángeles. En este muy lindo estudio de Elizabeth Maul y Stefanos Polizoides podemos ver esta secuencia de mapas de justamente el pasaje de este primer Los Ángeles, el que tiene que ver con la concentración de las edificaciones de servicios vinculadas a los ranchos y asociado al Camino Real, con esa primera red definida por el sistema tranviario, la segunda red dominada fundamentalmente por las tramas vehiculares del tejido urbano de los valles, de la planicie mejor dicho, y finalmente la enorme consolidación de la expansión urbana a partir de los sistemas de autopistas. Pero Banham, en su estudio, lo que nos va a proponer es mediar esta lectura dominada por las redes de circulación y por la organización a partir de esos flujos, y poner en valor justamente la emergencia de situaciones mucho más locales, donde se producen cierto tipo de emergentes de cualidades muy singulares de la ciudad, que él va a llamar ecologías. Y a cada una de estas ecologías la va a caracterizar justamente por un uso, por un modo de habitar, en este caso, por ejemplo, lo que él llama surfurbia, es decir, la urbanidad del surf, concebida como una especie de suburbio, que caracteriza justamente la vida costera de la ciudad de Los Ángeles. Nos presenta este mapa de todas las playas de Los Ángeles, enorme cantidad de playas desarrolladas a lo largo de la costa del Pacífico. Y en el documental interesantísimo, Rainer Banham Loves Los Ángeles, producido por la BBC, casi contemporáneamente al libro que tomamos como bibliografía, podemos ver justamente qué tipo de ecología es esta, cómo convergen toda una serie de aproximaciones a una vida hedonista, una vida que el propio Banham nos describe como si se tratara de una especie de compleja relación entre una vida supermoderna, muy vinculada a la cultura pop, a las influencias de estas culturas más liberales y más progresistas, vinculadas al hipismo y a la libertad individual después de las grandes luchas de la juventud en Estados Unidos respecto de la guerra de Vietnam. Digo, todo ese movimiento de gran influencia en la costa oeste, además produce esta especie de aproximación a esta vida natural, ¿no? Esta vida en relación con el sol, con el agua, con la playa y toda esta cultura del surf, del físico-culturismo, una cultura del cuerpo, una cultura muy caracterizada que además va a producir un montón de efectos ambientales muy concretos, como modos de producir clases de arquitecturas, culturas decorativas, de colorear de pintar los autos, de pintar las tablas de surf, de comer de determinada manera, etc. Otra ecología que él de alguna manera entiende como cualitativamente distinta a la de la vida costera del surfurbia es la de foothills, es decir, los pies de las colinas. Y es particularmente estas comunidades que se asientan en las colinas, que forman parte justamente de otra gran característica de la ciudad de Los Ángeles durante el siglo XX y todavía en la actualidad, que es la presencia de la industria del cine, de Hollywood
y de toda esta enorme dinámica económica que tiene que ver con toda una serie de sectores muy aventajados que obtienen muchos beneficios de la industria del cine y tienden a habitar no en la gran integración de la ciudad, sino que se desplazan hacia las colinas y producen estos modos de habitar un poco más solitarios, en pequeñas comunidades, en lugares no tan accesibles por caminos tortuosos que se trepan en las montañas y que tienen que ver fundamentalmente con este gran mito de la cultura occidental que es Hollywood. Y entonces estos lugares en las colinas, bueno, como dice Banham, cuanto más subís se vuelven más exclusivos y tienen en estas situaciones intermedias, un poco más al pie de las colinas, estas urbanizaciones muy caracterizadas, muy aisladas, muy singulares, como la famosa Beverly Hills, por ejemplo. De nuevo, hay un modo de habitar, un modo de vestir, un modo de comprender la moda, un modo de entender las relaciones sociales, que es propio de esta ecología, ¿no? Y hay otro, que es el de lo que él llama The Ide of Plains. Esto es muy difícil de traducir porque Ide, ¿no? Lo que quiere decir ahí es una traducción del término freudiano de ello. El ello entendido como todo ese componente de la psicología que tiene que ver con lo inconsciente, de alguna manera, lo que tiende a ser reprimido y que se manifiesta de alguna manera en aquello que justamente no tiene que ver con lo socialmente más admitido, más correcto, ¿no? Y que se despliega para Banham en la planicie, ¿no? Ahí hay una ciudad muy extensa, que es la ciudad de la gran compulsa por el éxito económico, ¿no? No es el lugar donde están las culturas de margen, que obviamente cualifican muy especialmente contraculturalmente, ¿no? al estándar americano en la cultura de la playa y que él caracteriza a partir de la serfurbia, no están en estos grupos de los sectores altos de la sociedad en las colinas, sino que es este lugar en los que los sectores medios americanos dirimen cuál va a ser su éxito en la carrera de la vida. Y ahí está como toda esta gran extensión de una ciudad más homogénea, grillada, completamente dominada por el vehículo, ¿no? Por el auto particular, donde se come en los restaurantes de drive-in, donde aparece toda una oferta muy vinculada a lo sensual, a lo erótico, que está a la vez muy asociado a Hollywood, pero un poco como al Hollywood sin éxito, a los bares y moteles y a todos los lugares donde todos los aspirantes a participar de la industria de Hollywood hacen todos estos ensayos de ver cómo instalarse en esta ciudad, provenientes de casi todos los lugares de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se produce toda esta mixtura y este híbrido cultural en todas estas manifestaciones vinculadas a la publicidad, al consumo, a todo este modo de transitar con los vehículos, etcétera? Finalmente, la cuarta gran ecología que nos propone Banham es la de la utopía, es decir, una mezcla de utopía y autopista, el modo de vivir arriba del vehículo en esta extraordinaria red de autopistas y toda la práctica cotidiana que se produce estando arriba del auto en las autopistas, la cantidad de tiempo que los habitantes de Los Ángeles pasan en los embotellamientos sobre las autopistas o moviéndose larguísimas distancias arriba de las autopistas. Y cómo entonces aparecen un montón de prácticas como, bueno, como escuchar la radio, escuchar música, comer, maquillarse, no sé, comunicarse por teléfono en la actualidad. Es decir, cómo hay toda una cantidad de cosas que suceden arriba del auto en algo que efectivamente se despliega como una organización material urbana, no ya como un sistema de conexiones, sino como lugares en sí mismos, ¿no? Como lugares que Banham nos propone entender como lugares habitados, no como conexiones entre lugares a habitar, ¿no? La, la imagen de Los Ángeles para el mundo es la de una especie de planicie infinita, infinitamente grillada, con infinitas calles,
condimentada infinitamente con casitas agrupadas en barrios indistinguibles, todos iguales, ¿no? Partidos por autopistas infinitas que han destruido cualquier espíritu de comunidad que alguna vez pueda haber existido. Y así, sin fin, infinitamente, ¿no? Estas áreas centrales, planas, son donde las lujurias más crudas de lo urbano y las aspiraciones más fundamentales están creadas, manipuladas y con suerte satisfechas, ¿no? Esta idea sobre todo la clave de lectura de la ciudad como esta amalgama que integra la ciudad, que es esta vinculación entre los sistemas de autopistas y la planicie, que vincula costa y colina, ¿no? Es de alguna manera un modo de entender esta articulación que podemos ver entre la idea de nodo-red, de articulación de actores, de localización, ¿no? Y esta idea de ecología y de su complementariedad, ¿no? Y cómo justamente, si hay algo que caracteriza la idea de ecología y hay algo muy acertado en el trabajo de Banham, es el riesgo de su sostenibilidad, ¿no? Es decir, cómo sobrevivir en la ciudad, cómo se produce esta lucha por permanecer en la ciudad, cómo alcanzar este problema el éxito y del asentamiento en la ciudad, cuando la ciudad americana nos propone esta gran disputa por conseguir el sueño personal, ¿no? Me interesa enfocar ahora en estas dinámicas que parecen tan propias de las ciudades americanas, tomar, por ejemplo, el muy buen trabajo de Albert Pope, que en su libro Ladders, que también forma parte de nuestra bibliografía y que pone eje en el modo en el cual en las ciudades americanas se produce esta dinámica entre grilla, es decir, expansión infinita, conquista del oeste, conquista del espacio, esta idea que el propio Rainer Banham en el libro Teoría y Diseño Arquitectónico de la Era de la Máquina señala respecto de los Estados Unidos como una cultura que siempre ha querido conquistar el espacio, ¿no? Ya sea la conquista del oeste o la conquista del espacio cósmico, ¿no? Y esta idea del gran exterior a conquistar, bueno, justamente estas dinámicas expansivas de la grilla, esta idea del campo continuo que nos propone Allen, sabemos que enfrenta el problema de que en su expansión empiezan a producirse cambios de clase, tensiones muy grandes entre centro y borde. Bueno, para Pope esto es un problema muy importante y lo que él nos dice es, ya hemos visto y lo hemos visto muy bien cómo en las ciudades americanas estas dinámicas de expansión centro-borde producen una serie de distorsiones, rupturas, variaciones que finalmente rompen la continuidad y producen esto que él llama ladder, es decir, un efecto de la escalera de mano, la escalera del pintor, donde la grilla no es continua, la grilla se vuelve continua en alguna dirección, pero en algunas direcciones empieza a estar rota. Pero esta figura de la trama rasgada, de la grilla rota, de la grilla que es continua en una dirección pero no en otra, digamos, de esta crisis de la continuidad del espacio, que de alguna manera entendemos que es un problema inherente a todas las ciudades y que podemos ir modelando con estas categorías de diferente forma, no es exclusivo de las ciudades americanas, obviamente. Me gustaría que revisemos un caso especialmente importante para la historia de Occidente, sobre todo en el último siglo, que es la ciudad de Berlín, en Alemania, ¿no? Para 1940 podemos ver un plano un poco al modo del plano de Nolly, un plano de llenos y vacíos de la ciudad, que releva la ciudad para 1940. Y lo que podemos ver es que justamente hay para 1940 en Berlín algunas cosas que observar. Obviamente Berlín está atravesada, como vemos, por el río Spree, que efectivamente produce una serie de discontinuidades en la trama que son visibles, pero además la propia trama es bastante irregular, pero porque obviamente compatibiliza muchas etapas históricas muy diferentes de la ciudad, como hemos visto en la mayoría de las ciudades europeas que hemos observado, pero en particular lo que vemos es que hay una tensión hacia el borde de la imagen de grandes espacios blancos con edificaciones que se presentan como edificaciones que dejan mucho suelo libre y operan un poco al modo
de esas imágenes de diferente textura, como nos diría Colin Rowe en esas imágenes que veíamos al principio de la clase, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con un gran dilema, un gran debate que constituye el problema del tejido de las ciudades alemanas durante la primera parte del siglo XX, que es cómo resolver el problema de la vivienda masiva, ¿no? La ciudad de Berlín estaba caracterizada por una tipología de vivienda popular que era la conocida como Mietkasernen, o Mietkasernen en plural. Las Mietkasernen eran estos barrios de alquiler donde había estos edificios muy densos, con patios muy pequeños, muy parecidos culturalmente a lo que nosotros conocemos como conventillo. De hecho, la traducción que suele aparecer de Mietkasernen al español es conventillo. Y cómo justamente todo este gran impulso de la arquitectura moderna, que tuvo una enorme influencia en Alemania en la década del 10 y el 20, contrapone al modelo de la ciudad densa, compacta de las Mietkasernen, la Siedlungen, es decir, este modelo de organización de la vivienda colectiva bajo la forma de la tira, perfectamente o mejor, o óptimamente asoleada e iluminada, distanciada, que justamente modela un tipo de textura urbana muchísimo más abierta. Recuerdan que los congresos internacionales de arquitectura moderna empiezan en 1929 en Frankfurt, en Alemania, con esta convocatoria producida por los arquitectos alemanes para debatir el problema de la vivienda de interés social, de la vivienda popular y la capacidad de producirla masivamente, industrialmente, con un paradigma moderno y a partir de la idea del existence minimum, es decir, de la menor dimensión posible de la vivienda para poder producir muchísima cantidad de vivienda que, como vemos, tiende a organizarse en línea, ¿no? Este catálogo obviamente tiene muchísimos más casos que estos, pero cuando vemos los casos alemanes de Frankfurt, de Dessau, vemos esta redundancia en cómo pensar estos barrios de viviendas puestas en tira, una casita al lado de la otra, conformando bloques de vivienda colectiva, etc. Y efectivamente Berlín tiene un enorme patrimonio que está siendo puesto en valor actualmente por la UNESCO con toda clase de gestiones de este modelo de ciudad definido por la arquitectura moderna, en este caso por Martin Wagner y Bruno Taut para 1925 en la Großsiedlung Britz, donde vemos justamente que parte de lo que sucede con este modelo organizativo es esta introducción del problema de la trama rasgada, es decir, estos conjuntos ya no se ocupan de tejer esta trama de 100 metros por 100 metros o sus equivalentes, sino de producir enormes bloques urbanos con calles corredor que trabajan en una dirección de un modo completamente distinto a cómo trabajan en la otra, se vuelven organizaciones más dominantemente lineales y por lo tanto cualquier hipótesis sobre la continuidad de la trama, bueno, empieza a encontrar justamente un modelo alternativo de ciudad, un laboratorio de ciudad alternativa adentro de la propia ciudad. Un caso también altamente característico es la Großsiedlung Siemensstadt, es decir, de la ciudad de Siemens, muy vinculada a la fábrica Siemens, donde participan sobre todo Walter Gropius, Hans Scharoun, algunos arquitectos realmente muy importantes para la historia del siglo XX, el fundador de la Bauhaus, por ejemplo, y que justamente proponen estos modelos de urbanización que, como vemos, muy indirectamente permiten imaginar algún tipo de modelo de grilla y más bien tienden a pensar este espacio muy continuo vinculado por avenidas corredor, ¿no? Que van conectando como si se tratara justamente de un sistema de redes y nodos a los grandes conjuntos de viviendas. Y parte del debate es justamente este. Ernst May propone directamente entender que la vivienda alemana tiene que reconfigurar la idea de la manzana, ¿no? Tiene que abandonar el concepto de la manzana compacta que justamente aparecía definida por las Mietkasernen y ir hacia el modelo de la Siedlungen que cambie completamente la propia idea de manzana. El problema es, como ustedes saben muy bien, que para la avanzada de la década del 40, esa Alemania que aparecía relevada en el primer plano como una Alemania consolidada, con una ciudad de Berlín como capital vital, etc., frente al propio desastre de su proyecto político y la caída del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, la derrota del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial,
sufre unos bombardeos extraordinarios y la ciudad de Berlín queda arrasada por los bombardeos. Y cuando digo arrasada, imagínense que todo lo que están viendo pintado de rojo será demolido por los bombardeos. La huella, este es el relevamiento que hace el comando del Reino Unido, de la Royal Air Force, para dar cuenta de lo que bombardearon. Todo lo que aparece pintado en azul son áreas impactadas por los bombardeos, es decir, todo el centro de la ciudad parece completamente destruido. De nuevo, podríamos pensar que ahora hay un fenómeno que como bien nos dice Corbós, borra una parte de la ciudad. Nos convoca a volver a leer este palimpsesto de esta ciudad que era de un modo, que aparece arrasada por los bombardeos y que ahora se presenta frente a una dinámica de proyectarse hacia adelante. Pero ese modo de proyectarse hacia adelante también es muy complejo porque Berlín queda, justamente por su derrota política, ocupada por fuerzas militares extranjeras que además entran en un conflicto político muy serio entre ellas. Y justamente Berlín queda como un lugar donde se asientan tropas británicas, norteamericanas y francesas en un territorio controlado por las fuerzas soviéticas, que era Berlín, era Alemania Oriental. Y por lo tanto aparece la necesidad, o en todo caso la decisión política, de rodear el área occidental de Berlín, el área controlada por los aliados que formaban parte del bloque anglo-norteamericano-británico, separado ya de su anterior aliado, la Unión Soviética, bueno, rodearla de un muro. Y rodearla de un muro supone justamente rodearla de algo que no es una línea, sino que es un espacio, es una frontera entre dos barreras militares altamente vigiladas y armadas, con muy pocos puntos de paso. Es decir, si hay alguna figura que explícitamente nos permite pensar en la trama rasgada, ¿no? Y en el modo de cortar la continuidad de la trama, es este tipo de dispositivo espacial, como el muro de Berlín, que es realmente como un espacio de corte en la continuidad urbana, donde apenas se recomponen continuidades en unos pasos fronterizos completamente controlados militarmente, con tipos llenos de ametralladoras, con toda clase de múltiples barreras, donde además estamos durante toda la Guerra Fría en presencia de la frontera más caliente del mundo, donde se suponía que en cualquier momento podía desatarse una guerra nuclear, ¿no? Tomando la idea de Lader, ¿no? Dice Pope, siempre ha habido considerable escepticismo respecto a si ha existido alguna vez una forma urbana abstracta, autónoma, ¿no? En el contexto quiero decir, una grilla que funcione como efectivamente, ¿no? En el contexto de la megalópolis de posguerra, la idea parecería ridícula. Dado el desinterés aparente hacia el diseño de los procesos que efectivamente definen el desarrollo urbano contemporáneo, la idea de que la forma siga la forma, es decir, que la ciudad tiene una forma controlada por las grillas, sus geometrías, etc., parece un concepto extravagante, ¿no? Él dice, frente a este escepticismo, argumentemos que la forma urbana mantiene un grado de autonomía, que la geometría tiene sentido, ¿no? Que opera por debajo y más allá de los que parecen ser omnipresentes intereses económicos y burocráticos, podríamos decir en el caso de Berlín, político-militares, que conducen a este desarrollo. Vamos a plantear que la forma urbana contemporánea, la grilla, se encuentra atravesando un proceso de transformación relativamente autónomo. Mostraremos que una reciente erosión radical de la grilla ha alterado la relación convencional entre espacio urbano y forma construida, y esa transformación ha traído consigo no solo la primacía del espacio, sino una dramática marcha atrás en las propiedades organizativas de la grilla tradicional y el surgimiento de una forma de organización urbana distinta y característica a la que denominaremos ladder, y ahí aparece una imagen que pegué para entender qué quiere decir ladder en inglés, que es ese tipo de escalera, ¿no? Cuando él dice la primacía del espacio, lo que nos está proponiendo es, cuando trata de contrastar de alguna manera la primacía del espacio, ¿no? Frente al problema de la forma de la edificación, es que justamente si hay algo que caracteriza a las metrópolis contemporáneas es el peso del vacío, ¿no?
el peso de estos vacíos que son producto de estas borraduras, de estos procesos de transformación, de estas controversias sobre el control del suelo, que muchas veces justamente lo primero que necesitan es limpiar determinadas áreas, ¿no? Y tomar control de estas áreas y convertirlas en reservorios, en espacios de contención, en áreas que asumen la condición de servicios donde se acumulan vehículos abandonados o estacionamientos gigantes o áreas de playas de maniobras de áreas de carga o basurales y los restos de su contaminación necesitan ser procesados o, como en el caso de Berlín, muy traumáticamente, áreas de distanciamiento entre barricadas de soldados que se apuntan con ametralladoras de un lado y del otro. Frente a esta idea de la aparición de la función del espacio como vacío, ¿no? Hay un extraordinario trabajo producido por Oswald Ungers en una investigación que lleva adelante en Cornell University entre el 76 y el 77 sobre la ciudad de Berlín y que Rem Koolhaas traduce junto con Ungers en un manifiesto conocido como Berlín, un archipiélago verde, donde la propuesta de Ungers y sus estudiantes y sus ayudantes es leer este estado terriblemente traumático de la ciudad de Berlín, producto de los vaciamientos de los bombardeos, de la presencia del muro, etcétera, como una oportunidad de pensar que la ciudad puede no ya expandirse, sino comprimirse, puede reagruparse y concentrarse en aquellas tipologías, aquellas partes de la ciudad que efectivamente tienen sentido y ceder al vacío, al espacio, todo el resto de lo que era el área urbana. Entender que fundamentalmente todo eso que era área urbana puede ser verde. Esta apuesta académica, especulativa, para algunos utópica, ¿no? Justamente lo que hace es entender que cada pedazo de la ciudad puede ser leído, un poco como nos propone Corvós, como el resto de un modelo de ciudad que puede ser rescatado y asociado con una cultura de organización de la ciudad, ¿no? Entonces, cada pedazo de la ciudad de Berlín que puede ser leído como un fragmento a rescatar de este desastre de bombardeos y rupturas, es a la vez, para Ungers, un modelo de una organización urbana. Es lo que leemos en las hileras de izquierda a derecha, ¿no? El pedazo de la ciudad de Berlín que puede ser rescatado es a la vez, por ejemplo, un tramo de ciudad que responde en la primera hilera a un modelo de ciudad lineal experimentada sobre todo en las ciudades soviéticas de principios del siglo XX, otro que responde a una organización un poco más antigua y medieval, podría parecerse a algunos tramos de organizaciones urbanas como los del centro de la ciudad de Siena, otro que responde todavía a una estructura de grilla del siglo XIX-XVIII, podría corresponder, por ejemplo, con un tipo de estructura parcial de la ciudad de Manhattan y así siguiendo. Es decir, cada tramo funciona justamente como una isla de un tipo de modelo de organización urbana y el conjunto de las islas opera a modo de archipiélago vinculado por las áreas verdes. Y las áreas verdes son a la vez justamente como un modo de pensar esta enorme capacidad articuladora del espacio en la ciudad. Justamente entonces este ejemplo, que no casualmente en el dibujo nos muestra una ciudad grillada por unas líneas muy débiles, que no sabemos bien qué nos quieren decir. Básicamente lo que nos quieren decir es, esto no es un vacío, esto es un espacio libre pero de otra característica, ¿no? No se trata de nada, se trata de algo, en este caso lo que Ungers llama el archipiélago verde, ¿no? Y todos estos pedazos de modelos tipológicos urbanos en su disposición articulados por esta gran amalgama, es justamente el antecedente de la investigación de Pier Vittorio Aureli, que se vuelca en la posibilidad de una arquitectura absoluta y que también hemos integrado a la bibliografía. Aureli nos dice, aparte de Ungers,
a quien reivindica especialmente, ninguno de los arquitectos discutidos aquí presentó nunca sus proyectos en términos de archipiélago. Representar su trabajo en esa idea es justamente el argumento del libro, ¿no? Y acá va el asunto que nos interesa y que le interesa a Aureli y lo que supone un cambio cualitativo de un modelo de organización de la ciudad respecto de los otros modelos que veníamos argumentando. La asimetría entre la escala de la forma arquitectónica, no ya urbana, ¿no? Y la abrumadora vastedad de la escala urbana provocó que estos arquitectos elaboraran forma arquitectónica no para que funcionara como regla general, sino como ejemplo para la ciudad. Es decir, la idea es que si alguna cualidad emerge del archipiélago para Aureli como valor, es la posibilidad de que la arquitectura no tenga que ocuparse de llenar la ciudad, de producir justamente tejidos continuos, sino entendido que esa continuidad de tejido es justamente la dinámica de la urbanización que nos propone Cerdá en el modelo de expansión de la ciudad de Barcelona, y que eso es justamente, en cierto punto, anti-ciudad, es ese modelo de urbanismo que va en contra de la ciudad, ¿no? Lo que propone Aureli es que cada elemento arquitectónico separado, ¿no?, tiene esta capacidad de funcionar como un ejemplo de la capacidad de la arquitectura de repensar la ciudad, de poner en valor cuestiones colectivas, cuestiones tipológicas, cuestiones culturales, ¿no? En este sentido, cada intervención arquitectónica está ligada a una continuidad conceptual, es decir, no una continuidad física, sino que edificio con edificio lo que construyen es una continuidad conceptual que transforma la naturaleza episódica de cada intervención, ¿no? Es decir, todo el distanciamiento que hay entre estos edificios que tienen esta capacidad de presentarse como ejemplos, ¿no?, en isla de un archipiélago, en proyecto general para la ciudad, que se manifiesta en la excepcional e insular forma de la arquitectura. La posibilidad de una arquitectura absoluta es, en consecuencia, la posibilidad de hacer la ciudad, como la posibilidad de entender la ciudad, y a la fuerza que se le opone, la urbanización, a través de la precisa naturaleza de la forma arquitectónica, es decir, no de la forma urbana, sino de la forma arquitectónica. Lo que nos propone Aureli, y este es un gran desafío, es imaginar la función de la arquitectura en la ciudad. Y esto es lo que de alguna manera desarrolla en la posibilidad de una arquitectura absoluta. Para eso me gustaría tomar un ejemplo que le interesa a Ungers. Ungers produce este mapa en 1969, este mapa de la Viena Roja, la ciudad de Viena, la capital de Austria, que se titula Die Wiener Superblocks, es decir, las supermanzanas de la ciudad de Viena, o las grandes manzanas vienesas, vinculadas a un momento muy específico, que es este momento llamado Viena Roja. La ciudad de Viena, ya esto parece asunto conocido, crece de manera que ya no suena familiar, ¿no? Un casco medieval amurallado se expande en una segunda línea de murallas con un tejido un poco menos abigarrado y heterogéneo y exótico, en un tejido más regular, pero cuando llega a este segundo anillo procede a una segunda expansión que efectivamente nos presenta una ciudad muchísimo más extendida para los primeros años del siglo XX, y en el momento en el que se produce una cualidad política muy singular, que es que entre 1919 y 1933 la ciudad de Viena queda gobernada por un gobierno electo socialista. Este municipio socialista de la ciudad de Viena lleva adelante un extraordinario ejercicio de producción de vivienda colectiva obrera, ¿no? Y esto está extraordinariamente bien compilado y analizado por Manfredo Tafuri, probablemente el historiador más importante de la arquitectura y el urbanismo de todo el siglo XX, en su libro Viena Roja, la política residencial de la Viena socialista. En ese libro Tafuri nos muestra muchísimas cualidades de esto, pero hay una parte del libro que opera a modo de catálogo y que justamente lo que nos muestra es esto que nos propone Aureli, que es entender el comportamiento ejemplar de estos edificios de vivienda colectiva que están separados,
que actúan aislados, pero que entre todos construyen esta idea de un archipiélago o una constelación, un conjunto de ejemplos de cómo vivir de otra manera en la ciudad, ¿no? Y estos ejemplos justamente tienden a producir esta cualidad de una tipología aislada, ¿no? Un edificio en patio, un edificio que define, como bien dice Ungers, un bloque, un superbloque. Y estos bloques tienen toda una serie de cualidades muy singulares y variaciones, y llegan a adquirir dimensiones extraordinarias, como es el caso del Karl-Marx-Hof, particularmente, que es realmente una pieza urbana muy extensa, que realmente opera a modo de ejemplo antagónico al desarrollo del resto de la ciudad, ¿no? Como si realmente hubiera un modo de vivir en comunidad metido adentro de una ciudad que vive de otra manera, ¿no? Cada uno de los Hofes, Hof en alemán quiere decir patio, ¿no? Y por eso todos estos edificios han sido caracterizados como Hofes en líneas generales, ¿no? Es uno de estos emprendimientos de vivienda colectiva y se presenta frente a la ciudad efectivamente como una especie de gran institución o como de gran laboratorio urbano antagónico al resto de la ciudad, pero ahora no con la forma de un tejido, sino de un edificio, de un gran edificio, de una gran colectividad, que tiene casi siempre una gran puerta y unos grandes espacios comunes y colectivos que los integran justamente bajo la forma del patio. Esta política vienesa obviamente tiene un momento especialmente traumático que obviamente podemos reconocer que se trata siempre de este gran punto de inflexión de la cultura europea, que es la aparición de los totalitarismos en la forma del fascismo y el nazismo, especialmente en la Europa central, y en España y en Italia, ¿no? En ese periodo que va justamente entre los finales de la década del 10 y toda la Segunda Guerra Mundial. Y justamente el avance del ejército del gobierno nacional, ya marcado por la influencia del nazismo, reconoce al municipio socialista de Viena como un enemigo político al que debe derrotar militarmente, y por lo tanto las fuerzas del gobierno nacional invaden la ciudad de Viena y atacan, como si se tratara de fortalezas, a los conjuntos de vivienda producidos por el municipio de Viena como los Hofes. Este es justamente el bombardeo del Karl-Marx-Hof. Eh, justamente esta característica me parece que prueba, ¿no? cómo podemos entender esta idea del archipiélago en el concepto de Aureli, esta idea de una arquitectura que se presenta como un modo de tensar la dinámica del urbano, de esa dinámica de expansión, de un uso mercantil del suelo, de un uso, digamos, desplanificado del suelo, y cómo contraponer una función arquitectónica que sea capaz de crear modos de entender la función de la arquitectura culturalmente, pero además muy pragmáticamente, como maneras de introducir modos de habitar que debatan justamente, que generen una controversia respecto de cómo vivir en la ciudad. Y esa polémica justamente es más extensiva, ¿no? Porque Tafuri lo que nos dice es, esa polémica es también la polémica entre el Hof, es decir, el edificio del patio, Viena, y el Siedlung, es decir, el edificio en tira, el tejido de la trama rasgada que nos propone la cultura alemana en Berlín, ¿no? Y lo que nos dice de Tafuri, ¿no? Que es de alguna manera frente al anonimato de la ciudad capitalista, ¿no? Que de alguna manera la cultura moderna de la Siedlungen trata de abrazar, pensando que su abstracción, su síntesis, justamente es un modo de borrar la condición de lo individual y poner en valor cierto modelo de lo colectivo, entendido como lo general, lo homogéneo, lo común a todos, ¿no? Lo que dice Tafuri es el Hof contrapone, ¿no? Más bien un individualismo sectario, ¿no? Un modo de separarse de esa idea de este anonimato de lo urbano, y más bien contraponer, en este caso, lo que él llama estas fortificaciones obreras, estas fortalezas obreras, ¿no?
estos edificios que confrontan con, no solo con el resto del tejido de la ciudad, sino con todo un paradigma de urbanismo moderno que de alguna manera se vuelve triunfante en la posguerra. Y esto nos conduce a la última categoría con la que me gustaría recorrer este ciclo, que es la categoría de heterotopía, ¿no? ¿Qué tan continua o qué tan discontinua podemos entender a la ciudad, ¿no? Como Foucault, como filósofo, nos propone que hay una tensión entre el espacio tal como lo conocemos en líneas generales y dos modelos, el de la utopía, es decir, unos espacios imaginarios contrastados con el espacio real, ¿no? Que se vuelven ideales, que tienen una enorme influencia cultural, pero particularmente también unos espacios que son en cierto punto pragmáticos y producidos por las dinámicas sociales y sus instituciones, que son las heterotopías, que son espacios discontinuos, espacios otros en la propia continuidad de la ciudad. Para esto me gustaría traer a la teórica otra ciudad, una ciudad muy importante, la ciudad de Nueva York, y particularmente ciertas dinámicas de la ciudad de Nueva York en su consolidación como metrópolis. Y cómo aparece algo que me gustaría estudiar bajo la luz del trabajo de Rem Koolhaas, Delirio de Nueva York o Delirious New York, que es el comportamiento del área de Coney Island, es decir, de esta isla costera que vemos en el pie de la imagen, de frente al Océano Atlántico, que es una isla que opera un poco como contraparte, como espejo de aquella gran isla que está en la parte superior de la imagen, que es Manhattan, que es el centro de Nueva York, ¿no? el corazón de Nueva York. Y como entre estas dos islas hay una serie de recorridos que vislumbramos a través de puentes que cruzan el East River, digamos, y que llegan hasta Coney Island, y que de alguna manera producen esta relación entre una ciudad pragmática, en pleno desarrollo, la ciudad de Manhattan, y esta especie de formidable experimento urbano que es Coney Island. Ya vamos a ver un poco mejor por qué. Coney Island es, digo que es un experimento urbano, primero porque lo dice Koolhaas y yo le creí, y porque ese experimento justamente lo que hace es sintetizar una serie de ensayos de las herramientas de la metropolitanización de Manhattan en un enorme centro de entretenimiento a la escala de una gran metrópolis, ¿no? Una ciudad de entretenimiento. De nuevo, una ciudad costera, ¿no? un emprendimiento costero, una pequeña ciudad, una especie de experimento localizado, un espacio otro de la ciudad, un espacio al que hay que llegar después de un viaje y cuando uno llega se encuentra con una especie de ciudad de maravilla, de feria, de lugar exótico, ¿no? Donde se concentran justamente un montón de territorios de experimentación respecto de cómo vivir colectivamente en estas metrópolis masivas. Como dice Foucault, ¿no? Están también, y probablemente en toda cultura, en toda civilización, lugares reales, efectivos, destacados en la institución misma de la sociedad, que son contraemplazamientos, ¿no? Son como si fueran utopías realizadas, donde los emplazamientos reales, todos los otros emplazamientos, que se pueden encontrar en el interior de la cultura, están al mismo tiempo representados, contestados e invertidos, lugares que están fuera de todos los lugares, pero que son efectivamente localizables. Es muy importante esta idea, ¿no? Uno encuentra como una especie de, en este caso, en Coney Island, como una especie de espejo de la gran ciudad, ¿no? Es como si estuviera la casa, el centro, el trabajo, el transporte, pero todo sucede de otra manera ahí, ¿no? Como es una ciudad de entretenimiento donde todo cambia cuando uno llega ahí. Y estos lugares, puesto que son absolutamente otros que todos los emplazamientos, que reflejan y de los que hablan, son las heterotopías para Foucault, ¿no? Y así como hay heterotopías de exclusión, que podemos conocer muy bien en la ciudad de Buenos Aires y en el área de trabajo, hay heterotopías que están ligados por el contrario, ¿no? Y especialmente respecto al problema de la acumulación del tiempo. Digo, hay heterotopías que además se ocupan de la acumulación del tiempo, y el ejemplo que él da son los museos en particular, ¿no? Dice, hay heterotopías que están, por el contrario,
ligadas al tiempo en lo que tiene de sutil, perdón, de fútil, es decir, de pasajero, de precario, y en el tono de la fiesta. Son heterotopías no ya eternizantes, sino completamente crónicas. Las ferias, ¿no? Estos lugares que funcionan como el lugar al que uno va y hay como todo un intervalo, ¿no? Un carnaval, un festival, un momento en el que se puede hacer otra cosa, que se pueblan una o dos veces por año de barracas, de mostradores, de objetos, etc. Bueno, Coney Island cruza esta idea, ¿no? Es la feria, pero es la feria devenida una ciudad. Es, sin embargo, una feria efímera. Es una ciudad feria que no dura mucho tiempo, ¿no? Coney Island se vuelve esta especie de fenómeno extraordinario en el que, por ejemplo, se puede simular el gran incendio de Roma y tener a los bomberos apagándolo al mismo tiempo, en el que se pueden simular y experimentar las expresiones y las construcciones de los rascacielos y la tecnología del acero, pero para producir fenómenos de variedades y de entretenimiento. Es donde se experimenta la inundación y la navegación, es donde se experimenta el modo de transitar el espacio de un modo completamente experimental en la montaña rusa y las más extraordinarias e inventivas montañas rusas son las que se han creado para Coney Island, por lo menos hasta que apareció Disney, ¿no? Pero es además el lugar en el que la ciudad es vista bajo otro ojo, un ojo encantado, ¿no? Si vemos las postales de Coney Island, las postales de Coney Island están pintadas, trucadas, ¿no? No nos muestran a Coney Island tal como Coney Island es, sino como Coney Island se presenta a los ojos del visitante, de noche, bajo la luz de la luna, llena de color, llena de luz, ¿no? Completamente embanderada y decorada. Pero es además la ciudad en la que, por ejemplo, se manifiesta este tipo de comportamiento del transporte en el que llega un subte, llega un tren por arriba, el tren que llega por arriba se cruza con un tren que va a media altura y que vuelve a cruzar en otra dirección. Es decir, aparece un fenómeno de movimiento de masas enormes de población que va y viene de Coney Island y que es transportada en un experimento gigantesco respecto de cómo mover multitudes, que después se volverá especialmente efectivo en el corazón de la gran ciudad. Y es además este tipo de aglomeración, si ahora sacamos el truco de la postal y le quitamos la pintura y la vemos en este tipo de registro fotográfico, bueno, vemos que se trata realmente de una ciudad de multitudes, pero que además nos presenta programas como el que vemos en primer plano a la derecha, que es incubadores, incubadoras de niños con niños vivos, ¿no? Ese es el título, ¿no? Infant Incubators with Living Infants. Es decir, se expone como si se tratara de una feria de variedades, por ejemplo, el avance de la medicina para mantener niños prematuros en buen estado de salud mientras están en la incubadora. Pero esto se expone como un espectáculo en el medio de la ciudad, es decir, está realmente caracterizada como la feria de variedades y realmente caracterizada como la heterotopía, como el lugar en el que cambian los códigos y uno puede ver a los niños como si se tratara de objetos de variedades, de la misma forma que uno puede ver a la mujer barbuda o al hombre forzudo, etc. Es decir, toda esta contraposición de cómo relacionarlos con los demás sucede en la feria de variedades como no sucede en el resto de la ciudad, donde no podemos ver a los otros como objetos exóticos y debemos tratarnos como iguales, ¿no? Dice Koolhaas, ¿no? que Coney Island, especialmente alrededor de 1905, ¿no? Y en ese punto de inflexión, hay infinitas impresiones de Coney Island, como discursos, imágenes, etcétera, que son todas iguales entre sí, pero que además son iguales de lo que después se va a decir de Manhattan. Es decir, todo lo que se dice de Coney Island en 1905 es lo que se va a decir de Manhattan 10 años después. Es decir, todos los contenidos de cómo es esta vida en este lugar maravilloso, lleno de luz, de flujos, de multitudes, de experimentos, es lo que va a suceder en el corazón de la ciudad, ¿no? En la junta del siglo XIX y el XX, Coney Island es el incubador, volviendo al problema de la incubadora, para los temas incipientes de Manhattan y su mitología infantil, su mitología de origen.
Las estrategias y mecanismos que después configuran Manhattan están testeadas en el laboratorio de Coney Island antes para finalmente saltar hacia la isla mayor, ¿no? Es decir, la isla de Coney Island es el embrión de Manhattan. Y esto explica en buena parte cómo funcionan algunas de las heterotopías, como estos laboratorios de urbanidad contrapuestos a la ciudad, pero que finalmente modelan a la ciudad. En Manhattan, como sabemos, ¿no? Impera esta grilla regular de tradición holandesa. Recuerden que Manhattan es fundada como Nueva Ámsterdam, como una isla asociada a los canales, como una cultura anfibia, pero esta Nueva Ámsterdam deviene una Ámsterdam muy diferente, una Ámsterdam enormemente expansiva, que justamente retomando este sistema de amanzanamiento proveniente de las ciudades holandesas, produce un tipo de tejido que prolifera primero con una matriz muy parecida a la holandesa, ¿no? De parcela angosta, casa sobre cada parcela, tejido de planta baja más 2, 3 pisos, estas construcciones de ladrillo, que también parecen un poco holandesas, etcétera, una mezcla de Holanda e Inglaterra, pero que para mitad del siglo XX, ¿no? Ya presenta una cualidad especialmente interesante que en este mapa podemos tratar de reconocer. Como estos tejidos de bloques, con este parcelario de hilado fino ya bastante densificado, en algunas áreas de la ciudad ya revisa la función de la parcela y del bloque y empieza a producir estos grandísimos edificios urbanos muy complejos que, por ejemplo, comparten en cada manzana 2 edificios, hasta que hay áreas urbanas donde cada manzana es tomada completamente por un gran rascacielos. Y estos rascacielos son efectivamente extraordinarios condensadores urbanos. Fíjense en la imagen cómo la calle, el espacio público parece una especie de mar en el que estos edificios flotan como islas, ¿no? Incluso estos edificios se vuelven tan grandes, como en el caso del Rockefeller Center u otros, que ya el encuadre, si trabaja a la misma escala, los pierde, ¿no? No sabemos dónde terminan. Son tan altos son que no nos entran en el encuadre. Y para los teóricos del manhattanismo, como lo llama Rem Koolhaas en Delirio de Nueva York, justamente la ciudad se convierte en una ciudad de torres, ¿no? Y aparece una sustitución completa de esta forma de textura en otra forma de textura, como nos diría Colin Rowe. Esto es lo que para Koolhaas define especialmente a Manhattan como archipiélago, es decir, estos grandes bloques aislados son edificios muy complejos que reúnen en sí todas las funciones de la ciudad, ¿no? Uno puede ver que el Waldorf Astoria o cualquiera de estos grandes edificios permite llegar incluso en algunos casos se puede llegar con el subte al edificio, ¿no? Y hay como áreas comerciales, y hay hoteles, y hay oficinas, y hay viviendas en el mismo edificio, que conforma un bloque casi completamente autónomo de la ciudad, que se conecta con los otros a través de este continuo que para Koolhaas y Brissendorf podríamos leerlo como si se tratara de un mar y efectivamente entender ahora esta ciudad como un archipiélago de otro orden, un archipiélago de compulsas de contrapartes de modelos urbanos, ¿no? Como si cada corporación, cada emprendimiento inmobiliario quisiera conquistar la ciudad a su manera y contraponerse al otro en este infinito debate de la oferta y la demanda, ¿no? En algunas citas de Delirios de Nueva York, Koolhaas insiste en esta idea, ¿no? Las calles como canales, ¿no? En esta idea de Venecia que presenta el propio Corbett, que es un productor de rascacielos y desarrollos inmobiliarios en la ciudad de Nueva York, ¿no? El problema de la congestión del tránsito podría ser resuelto si uno piensa realmente a la ciudad como si realmente se aislaran los bloques entre sí y uno pudiera moverse por conectores que no tienen más vida que la de la conexión, ¿no? Este problema de extremar, ¿no? La densificación de la ciudad puede ser mapeado en estos excelentes trabajos que nos permiten ver, por ejemplo, cómo mapear la altura de los edificios en Manhattan y cómo
la altura de los edificios coincide con el valor de la tierra, es decir, cómo hay una tensión inmobiliaria muy clara, que es en los lugares en los que la tierra vale más, las edificaciones crecen más y la norma se adapta y cede derecho de crecer en la medida que uno obtenga réditos mayores y pague de alguna manera ese derecho a crecer más. Por lo tanto, rápidamente se produce un encuentro entre oferta y demanda que procede a la densificación de algunas áreas urbanas y justamente a la retracción de otras áreas urbanas que se presentan como subdesarrolladas. Empieza a producirse esta tensión entre el subdesarrollo de la ciudad y el sobredesarrollo de la ciudad. Como nos pasaba siempre, ¿no? El cambio de grado engendra cambio de clase, y una ciudad que puede ser entendida bajo la forma del campo continuo y de una grilla completamente articulada, y una ciudad de diferencias de grado, diferencias menores, esta tensión entre el subdesarrollo y el sobredesarrollo producen tensiones dramáticas y producen efectos de segregación completamente visibles en los mapeos contemporáneos, donde esto además coincide, por ejemplo, con segregación racial, ¿no? O sea, en el presente, en la ciudad de Nueva York, hay grandes áreas habitadas casi exclusivamente por blancos, con menos del 5% de la población negra, y casi exclusivamente por negros, con menos del 5% de población blanca, ¿no? Y estas áreas ocupan una muy buena parte de la isla de Manhattan, y esto supone justamente un fenómeno muy vinculado a la heterotopía, que es el fenómeno del gueto, de áreas donde podemos mapear, el término gueto es un término presente en la cultura de la ciudad de Nueva York, especialmente en los barrios del Bronx y de Harlem, ¿no? Es decir, en las áreas que vemos pintadas de negro, de amarillo. Y justamente estas dinámicas están extraordinariamente bien relevadas por Camilo José Vergara, el investigador norteamericano-chileno, que produce este extraordinario libro, El nuevo gueto americano, en 1995, donde nos muestra con gran paciencia, con registros propios, como por ejemplo el sur del Bronx, en Park Avenue, en 1979 tenía un tipo de expresión de vivienda de sectores humildes que vivían sobre casas propias en un barrio con una dinámica de colectividad razonablemente funcional, y cómo la propia política pública, la tensión de los impuestos, el desempleo, la falta de asistencia social, va produciendo que estos sectores se empobrezcan cada vez más, les resulte cada vez más difícil habitar estas áreas de la ciudad, estas áreas sufren enormes deterioros en muy poco tiempo, y para la década del 80 esta decadencia se vuelve irreversible, estas áreas son demolidas y son sustituidas por otros usos. Y estos usos que vienen, ¿no? Y que producen la sustitución de estos grandes bloques colectivos, justamente de la colectividad de habitantes de los sectores bajos del Bronx, fundamentalmente, obviamente, discriminados racialmente y con dificultad de progresar en un ordenamiento social que es altamente competitivo y donde los orígenes humildes son muy descalificantes en esas dinámicas de competencia. Bueno, finalmente lo que pasa es que son desplazados a otros lugares de la ciudad, y los que vienen son urbanizaciones para sectores medios de otros grupos sociales que empiezan a ocupar progresivamente estas áreas más cercanas al centro de la isla y a mover a estos sectores más empobrecidos cada vez más lejos del centro de la isla, en lo que se conoce como proceso de gentrificación. Y lo mismo en Newark, es decir, en todas las áreas que podemos entender que han atravesado este proceso de guetización que Vergara ve ahora a la luz de una dinámica de explotación del suelo urbano, que aspira a entender el suelo como un suelo muy continuo, pero regulado exclusivamente por la dinámica económica, y que por lo tanto empuja permanentemente a los sectores humildes cada vez más lejos de las áreas céntricas de la ciudad y destruye la ciudad y produce vacíos, vacíos que, como bien señala Corbos, son borraduras. Cuando vemos un baldío es que ahí había una colectividad que habitaba de alguna manera y ya no está. Y podemos ver en relevamientos actuales cómo justamente empieza a haber un indicio de lo que se supone una acción virtuosa, que es la reducción de la segregación racial, es decir, la reducción de la homogeneidad racial de los barrios, pero que, leída a la luz de estas dinámicas, es en realidad
una avanzada de los sectores blancos sobre los lugares que antes habitaban los negros. Efectivamente hay menos segregación, pero hay menos segregación porque los blancos empiezan a desplazar a los negros, no porque están dispuestos a convivir con ellos en los términos de la ciudad que existía, ¿no? Esto nos conduce justamente a un modo de leer estos fenómenos de continuidad y discontinuidad de la ciudad bajo la luz de la organización física, pero también bajo la luz de la organización social, que me interesa que podamos leer fundamentalmente, exclusivamente, como nos propone Bruno Latour, por la capacidad de dejar una huella material, ¿no? Es decir, no vamos a hacer ninguna clase de teorización de roles, de actores y dinámicas sociales que no tengan que ver con qué forma tiene la ciudad, con cómo hay indicios en la organización de la ciudad de sus modos de estar organizada, sus dinámicas de transformación, sus tendencias a borrar y reconstruir, a desplazar y reorganizar, para poder ponernos en esta corriente y tomar partido. Vamos a hacer un trabajo práctico que fundamentalmente va a enfocar entonces en volver a la cartografía. Y volver a la cartografía a partir del TP1 y a partir del TP2, y ahora abordar la construcción en equipo de un único documento cartográfico que unifique y actualice a la situación existente los documentos del TP1, ¿no? Es decir, habíamos trabajado con 2 casos, habíamos anotado cada caso con sus lógicas de notación, los hemos conectado en el TP2 y ahora podemos mapear no solo eso que ya habíamos mapeado, sino su conexión en su estado actual. Además, todo lo observado en el atlas del TP2 y su recorrido, ajustando las formas de notación para dar cuenta de las continuidades y discontinuidades de la forma urbana, reconocible en el área de estudio, apoyándonos en estas categorías que hemos leído en la bibliografía, que hemos recorrido en esta clase teórica y sobre la que vamos a conversar ahora en esta reunión que vamos a tener en el taller. Bueno, seguimos trabajando.